Hoy exploramos los logros científicos y tecnológicos de misiones que van más allá de las democracias occidentales, adentrándose incluso en los programas espaciales de regímenes autoritarios. China ha desarrollado su programa espacial con una determinación implacable, logrando algo que hace apenas unos años pocos se habrían atrevido a imaginar: irrumpir con fuerza en la carrera espacial contra Estados Unidos por el retorno del ser humano a la Luna. El ritmo de avance de su programa lunar y el cumplimiento constante de objetivos en plazos precisos les permite aspirar no solo a competir, sino incluso a liderar esta histórica carrera. Solo 2 sondas han visitado la cara oculta de la Luna, y ambas son chinas. Una de ellas, además, recolectó muestras y las envió de regreso a la Tierra, dejando al mundo completamente asombrado. Dado que los científicos chinos ya han publicado los primeros resultados del análisis de esas muestras, en este video exploraremos los secretos del lado oculto de nuestro satélite y todo lo que hemos aprendido sobre él. También intentaremos descubrir si Estados Unidos logrará mantenerse a la cabeza en esta nueva e histórica carrera espacial. El camino de China en la exploración lunar comenzó en 2007, pero eso resultó ser una ventaja. Sus primeros pasos los dio en una era de tecnología espacial ya madura, evitando así decenas de errores que Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron que superar a costa de grandes sacrificios. La primera sonda de la serie Chang'e fue lanzada en octubre de 2007 a bordo del cohete Larga Marcha 3A. Fue la primera vez que una nave china abandonaba la órbita terrestre. Llegó a la Luna el 5 de noviembre y entró exitosamente en órbita lunar, capturando imágenes estereoscópicas de la superficie y analizando su composición química. Su objetivo principal era probar la tecnología necesaria para expandir el programa lunar. La Chang'e 2 contaba con una cámara notablemente superior y alcanzó una órbita elíptica que la acercó a apenas 15 kilómetros de la superficie lunar, con el fin de identificar un lugar de aterrizaje para futuras misiones no tripuladas. Esa misión fue la Chang'e 3, y en 2013 China se convirtió en el tercer país en lograr un aterrizaje exitoso sobre la superficie de la Luna. Aunque fue el primer gran triunfo del programa lunar chino, no se detuvieron ahí. Las misiones Chang'e 4 y Chang'e 5 fueron verdaderamente revolucionarias. La Chang'e 4 realizó el primer aterrizaje en la historia en la cara oculta de la Luna, mientras que la Chang'e 5 trajo de regreso casi 2 kilogramos de rocas y suelo lunar recogidos en el Océano de las Tormentas, el mayor mar de la cara visible de nuestro satélite. Y en el verano de 2024, China volvió a sorprender al mundo entero. Por primera vez en la historia, muestras del lado oculto de la Luna llegaron a la Tierra. La misión Chang'e 6 es esencialmente un análogo casi completo de su predecesora, la Chang'e 5, y consiste en una combinación de 4 módulos con una masa total superior a las 8 toneladas. El lanzamiento tuvo lugar el 3 de mayo de 2024 desde la isla de Hainan, y en pocos días toda la estructura entró en órbita lunar. Durante 20 días, la sonda fue ajustando gradualmente su órbita mientras exploraba la superficie en busca del lugar de aterrizaje ideal. Finalmente, el 1 de junio, el módulo de descenso se separó y realizó un exitoso aterrizaje en la cara oculta de la Luna. En el centro del cráter Apolo, ubicado dentro de una cuenca de impacto aún más colosal, conocida como la cuenca Polo-Suraitken, se esconde uno de los misterios más fascinantes del cosmos. Esta enorme cicatriz de una colisión ancestral cubre gran parte de la cara oculta de nuestro satélite, y el impacto devastador que la creó pudo haber liberado fragmentos del manto lunar, brindando una oportunidad única para descubrir cómo es la Luna por dentro. El objetivo principal de la misión era, sin duda alguna, recolectar muestras y traerlas de vuelta a la Tierra. El taladro y el brazo robótico instalados en la sonda comenzaron a trabajar de inmediato. Además, a bordo viajaba un pequeño rover que se separó y capturó imágenes del módulo de aterrizaje desde el exterior. Realizar cualquier investigación en la cara oculta es una tarea extraordinariamente compleja, ya que las señales desde la Tierra no pueden llegar directamente a las sondas. Por eso, el satélite de retransmisión Kekiao-2 fue lanzado previamente a órbita lunar. El módulo de aterrizaje fue capaz de recolectar muestras no solo de la superficie, sino también perforando hasta 2 metros de profundidad en el regolito lunar. Al final, la sonda logró reunir 1 kilogramo con 935 gramos de muestras, que fueron colocadas en un módulo de retorno. Ese pequeño módulo despegó el 3 de junio y entregó las muestras en órbita, donde se acopló con la nave orbital y transfirió el material a una cápsula especial de retorno.
El 21 de junio, la nave orbital abandonó la órbita lunar. Finalmente, el 25 de junio de 2024, el mundo entero fue testigo de cómo la cápsula con las muestras se separó de la nave y aterrizó en la región autónoma china de Mongolia Interior. Fue la primera recolección de muestras de la cara oculta en toda la historia, destinadas a revelar los secretos de ese hemisferio inexplorado de nuestro satélite. El interés científico por la cara oculta de la Luna es enorme. Desde que las primeras sondas orbitales, como el Lunar Orbiter de la NASA, rodearon nuestro satélite y mostraron ese lado jamás visto, la Luna se convirtió en un enigma desconcertante. Sus dos hemisferios son tan distintos entre sí que parecen pertenecer a dos cuerpos celestes completamente diferentes. Lo primero que llama la atención es la sorprendente ausencia en la cara oculta de las grandes manchas oscuras llamadas mares, que en cambio abundan en la cara visible. Estas son llanuras basálticas, resultado de erupciones volcánicas hace miles de millones de años que inundaron la superficie con lava. Sin embargo, el 93% de estos mares se encuentran en el lado visible y apenas el 7% en el opuesto. Además, el hemisferio cercano es relativamente plano y de relieve bajo, mientras que la cara oculta es alta y montañosa, con una corteza incluso más gruesa que la del lado visible. Esta dicotomía en el relieve de nuestro satélite lleva más de 50 años sin dejar dormir a los científicos. ¿Cómo es posible que dos hemisferios del mismo cuerpo puedan ser tan radicalmente distintos? Muchos modelos han intentado explicarlo. En 2023, un grupo de investigadores trató de simular la legendaria colisión que dio origen a nuestro satélite y descubrieron que ese evento pudo ser la causa de la diferencia. El impacto gigantesco de un cuerpo del tamaño de Marte contra nuestro planeta no solo pudo haber arrancado un enorme fragmento de la prototierra, sino que en realidad pudo haber expulsado dos masas de material que compartieron una órbita común alrededor de la Tierra. Con el tiempo, ese fragmento adicional y más pequeño cayó sobre la superficie lunar en una interacción lenta que no generó un cráter como en una colisión convencional, sino que simplemente se acumuló en la superficie como una capa adicional de material, formando una corteza más gruesa, formando así una imponente región montañosa. Como consecuencia, la Luna adquirió una forma ligeramente abultada en uno de sus lados y se reorientó, de modo que ese exceso de masa quedara dirigido hacia fuera del centro de masas del sistema Tierra-Luna. Este modelo es fascinante, aunque bastante inusual, y además explica de manera brillante otra extraña, pero crucial diferencia geológica entre ambos hemisferios. Y es que cualquier debate serio sobre la superficie lunar no puede ignorar un término clave: CRIP. No tiene nada que ver con plantas de jardín. Es un acrónimo formado por los nombres de ciertos elementos químicos: potasio, elementos de tierras raras y fósforo. Lo peculiar de estos elementos CRIP es que se concentran en el manto lunar, por lo que solo aparecen en la superficie tras impactos suficientemente violentos, capaces de arrancarlos desde las profundidades. Tras analizar las muestras traídas por las misiones Apolo, los científicos descubrieron una notable concentración de estos elementos en el regolito lunar, en todos los lugares donde los astronautas recogieron material. Pero aquí está lo sorprendente. Si en el lado cercano de la Luna su concentración es altísima, en el lado opuesto ocurre exactamente lo contrario, hay un déficit significativo. Y no fue gracias al análisis de muestras de Chang'e 6 que lo supimos. Mucho antes de las misiones chinas, los científicos ya sabían que el lado lejano era pobre en estos elementos y sin necesidad de recoger muestras. En realidad, existe un mapa completo de la distribución de CRIP en la superficie, ya que algunos de estos elementos son radiactivos. El torio puede emitir espontáneamente fotones gamma, que pueden detectarse desde una sonda en órbita, registrando fotones gamma de cierta longitud de onda. Es posible visualizar la distribución de esta sustancia en la superficie. A primera vista, ese mapa deja claro que algo no cuadra. El exceso de CRIP parece concentrarse en un único lugar, alrededor del Mar de las Lluvias, cubriendo gran parte del hemisferio cercano. Pero eso no es lo que esperarías ver en una luna cubierta de cráteres. Como ya mencionamos, estos elementos pueden liberarse del manto tras impactos violentos, e impactos así afectaron toda la superficie. Por eso, las zonas de alta concentración deberían aparecer aquí y allá, y no concentrarse claramente en un solo lugar. Sí, en la cuenca del Polo Sur, Aitken, la concentración es algo superior a la media, pero sigue siendo insuficiente. ¿Por qué los elementos CRIP están concentrados únicamente en el lado cercano?
Es uno de los enigmas más desconcertantes de nuestro gran satélite. Sin embargo, la hipótesis de la caída de un segundo satélite menor sobre la superficie lunar lo explica de forma bastante convincente. Los modelos de ese impacto demuestran que el material enriquecido con la capa de elementos CRIP pudo haber sido expulsado hacia el hemisferio opuesto, precisamente el que siempre está orientado hacia nosotros. Pero al fin y al cabo, esta explicación, como tantas otras, sigue siendo hipotética, y está claro que cualquier modelo necesita más datos, en particular el análisis directo de muestras del lado lejano. Y así es como llegamos por fin a lo que los científicos chinos lograron descubrir en el regolito lunar. Por supuesto, el gobierno de ese país no comparte de inmediato las muestras con científicos de otros países. Primero las estudian investigadores chinos y sus llamados socios. De hecho, las muestras de Chang'e -5 traídas del lado cercano de la Luna. China solo permitió su uso por otros científicos 3 años después. Así, el 15 de noviembre se publicaron 2 artículos científicos en las revistas Science y Nature, donde los investigadores chinos presentaron los resultados preliminares de sus estudios. En una de las publicaciones, los autores analizaron la composición isotópica del regolito y concluyeron que el basalto tiene una antigüedad de 800 millones de años. Esto demuestra que el lado lejano del satélite estuvo volcánicamente activo aproximadamente en el mismo periodo. Además, descubrieron que el basalto en la cuenca de impacto era realmente pobre en elementos CRIP, lo que confirma e incluso refuerza la dicotomía entre ambos hemisferios. Sin embargo, en una segunda publicación aún no revisada por pares, otros científicos chinos encontraron algo fascinante. Al analizar la composición isotópica de las muestras, también determinaron una edad de 800 millones de años para la mayoría de ellas. Pero un fragmento de basalto resultó inesperadamente más antiguo, con una edad de 200 millones de años. La concentración de aluminio en él resultó ser muy alta, lo que lo convierte en la muestra más antigua de basalto con alta concentración de CRIP. Es decir, proviene de los tiempos de formación de la Luna y está enriquecido con elementos CRIP, encontrándose además en el lado lejano. Esto significa que el modelo de colisión con una segunda luna menor podría no ser del todo correcto. Si en la Luna primitiva ambos hemisferios contenían concentraciones similares de estos elementos, entonces hay que buscar otra explicación. Un cambio fundamental en la composición del magma probablemente ocurrió entre hace 3,000 y 4,000 millones de años, y lo que exactamente lo provocó aún está por descubrirse. Por supuesto, no hay que olvidar que esta muestra en particular pudo haber sido transportada desde el otro hemisferio, ya que los impactos pueden dispersar material a miles de kilómetros. Sin embargo, esta antigua muestra de 4,000 millones de años no parece haber viajado desde lejos. Presenta una estructura magmática pristina y no contiene ninguna fractura causada por impactos, por lo que muy probablemente proviene del propio cráter Apolo. Aún así, esto no resuelve el problema de la diferencia geológica entre ambos hemisferios, ni confirma ninguno de los modelos existentes. Por eso, esto es apenas el comienzo del estudio de este problema, y el análisis posterior de muestras, quizás de distintos rincones de nuestro satélite, arrojará luz sobre este y muchos otros de sus misterios. Es interesante notar que las muestras de cada misión Apolo mostraron un exceso de elementos CRIP. Sin embargo, si el resto de la Luna no presenta lo mismo, significa que las muestras de Apolo podrían no ser del todo representativas de la Luna en su conjunto. Existe una probabilidad bastante significativa de que la mayoría de esas muestras representen eyecciones de un único impacto, el que formó el Mar de las Lluvias. Con el tiempo, gran parte de nuestro conocimiento sobre la Luna podría transformarse a medida que nuevas misiones nos revelen algo inédito. En teoría, estas misiones deberían ser cada vez más numerosas, considerando el interés no solo de países individuales, sino también de empresas privadas. Sin embargo, por ahora somos testigos de una dramática carrera entre dos naciones que representan sistemas políticos y visiones del mundo diametralmente opuestos. Y lo cierto es que nadie querría ver a China ganar esta carrera. La administración de la NASA ha subrayado repetidamente que si China supera a Estados Unidos y llega al polo sur lunar antes, podría apropiarse efectivamente de parte de los recursos locales, simplemente bloqueando el acceso de otros países a ciertas zonas.
Recordemos que en los cráteres permanentemente en sombra existe una alta probabilidad de encontrar agua, un recurso enormemente valioso, especialmente como combustible para cohetes. Y en general sería un golpe devastador para las ambiciones espaciales de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo van las cosas con la misión Artemis? La realidad es que no muy bien, ya que persiste una serie de problemas técnicos y, al parecer, también políticos, que junto con el impresionante ritmo del programa lunar chino, obligan a preguntarse si Estados Unidos tiene posibilidades reales de terminar en segundo lugar. En abril de 2024, en una conferencia de prensa, en uno de los cosmódromos chinos se anunció que el diseño de los componentes principales de una misión tripulada ya ha sido completado. La construcción del cohete Larga Marcha 10, la nave Mengzhou y el módulo lunar Lanyue está en pleno apogeo, y juntos llevarán a los astronautas chinos o taikonautas al polo sur de la Luna. A finales de septiembre de 2024, China presentó incluso el traje espacial que usarían. El plan consiste en lanzar por separado, con 2 cohetes distintos, la nave con 3 astronautas y el módulo lunar. Luego, ambos se encontrarán en órbita lunar, y 2 de los astronautas descenderán en el módulo a la superficie. Allí permanecerán 6 horas antes de reunirse con su compañero en órbita y regresar a la Tierra. El gobierno chino declaró que este plan debe hacerse realidad antes de 2030. ¿Qué significa exactamente antes de 2030 en el contexto de China? Es difícil de predecir. Podría ser el año 30 o incluso antes. En cualquier caso, esto representa una amenaza seria para Estados Unidos, ya que los regímenes autoritarios tienen mucho más fácil mantener sus planes originales, algo que China ha demostrado con sus impresionantes éxitos con Chang'e. Mientras tanto, el programa Artemis, que busca devolver astronautas estadounidenses a la Luna, no atraviesa su mejor momento. El primer vuelo de prueba en 2022 fue un éxito. El segundo vuelo, en el que los astronautas debían orbitar la Luna, estaba planeado para finales de 2025 y el alunizaje no antes de 2026. Sin embargo, esos planes ya son prácticamente inalcanzables. El 5 de diciembre de 2024, la NASA anunció que Artemis II se pospone hasta abril de 2026, como mínimo, mientras que el regreso a la Luna no ocurrirá antes de mediados de 2027. El retraso está relacionado principalmente con la cápsula Orion, que necesita mejoras. Se descubrió que durante la reentrada atmosférica, el escudo térmico se desgastaba de forma menos uniforme de lo que esperaban los ingenieros. Según la NASA, esto no afectó la temperatura dentro de la cápsula, pero aún así era necesario investigarlo a fondo. Los problemas de Orion afectan, claro está, a la segunda misión de Artemis. Pero la situación es aún más complicada con la tercera misión, que es la que debe llevar personas a la Luna. Por ahora existe solo un prototipo del traje espacial, presentado en 2023, que todavía necesita desarrollo adicional a cargo de la empresa privada Axiom Space. También se retrasa el módulo de aterrizaje que llevará a los astronautas a la superficie. SpaceX obtuvo el contrato para construir este módulo, que estará basado en Starship. En el momento de elaborar este contenido, Starship había completado su 6º vuelo de prueba, mejorando sus resultados en cada lanzamiento. Sin embargo, para ser apto para Artemis, debe superar varios pasos críticos. Starship necesita repostarse en órbita antes de dirigirse a la Luna, por lo que SpaceX primero debe demostrar un repostaje orbital exitoso, además de un alunizaje de prueba en la superficie de nuestro satélite. ¿Qué tan factible es todo esto en el próximo año y medio? Es difícil de decir. Al menos la fase de repostaje está planeada para 2025. También existe la espinosa cuestión del cohete Space Launch System, criticado con frecuencia y con buenos argumentos por su costo desmesurado. Un solo lanzamiento cuesta al menos $2.000 millones, ya que no contempla la recuperación del primer estadio. En este contexto ya circulan ciertos rumores. El conocido periodista espacial estadounidense Eric Berger escribió que, según sus fuentes, existe un 50% de probabilidad de que existe la posibilidad real de que Trump cancele este cohete por completo. Una historia bastante lógica, considerando su bien conocida relación con Elon Musk. Trump podría obligar a la agencia a transferir una gran parte de sus operaciones a empresas privadas, y en el caso del Space Launch System, la alternativa obvia es el famoso Starship. Pero, ¿puede este u otro cohete reemplazarlo tan fácilmente? En teoría sí, pero el SLS ya es una versión operativa. Este cohete fue prácticamente la única parte del programa Artemis que no contribuyó a los retrasos y además demostró un rendimiento sobresaliente durante Artemis 1.
Entonces, ¿su reemplazo realmente ayudaría a cumplir con el cronograma? SpaceX cuenta, por supuesto, con cohetes operativos como el Falcon Heavy, pero tendría que ser modificado, ya que el módulo de la tripulación no puede simplemente insertarse en una cápsula de carga estándar. Habría que integrar de alguna manera un sistema de escape de lanzamiento en caso de que algo salga mal. Además, el propio Orion tendría que ser modernizado y despojado de cualquier componente innecesario que añada peso y afecte el rendimiento del cohete. En resumen, muchos problemas, y resolverlos implican nuevos riesgos e incertidumbre. Por ahora, solo podemos especular sobre cómo la nueva administración de la Casa Blanca afectará la misión Artemis. Trump es conocido por considerar a China como el principal competidor de los Estados Unidos en todos los aspectos, y eso podría significar un estímulo adicional para apoyar a Artemis. Pero tampoco hay que descartar que ciertos cambios radicales puedan perjudicar más que ayudar a adelantarse a China. Ya se conoce, por cierto, el nombre del nuevo administrador de la NASA, Gerard Eisenman, un multimillonario conocido por haber viajado al espacio 2 veces en misiones privadas y por tener estrechos vínculos con Musk. Es, de hecho, el hombre que realizó una caminata espacial con un traje que lo hacía parecer un maniquí. ¿Qué impacto tendrá en la misión Artemis? Alguien tan cercano a Musk, eso está por verse. Por ahora, el administrador en funciones afirma que los Estados Unidos están en buena posición para liderar y que entregarán a la nueva administración todo lo necesario para regresar a la Luna antes que China. Queremos creer que en esas palabras hay verdad y queremos creer que así será. ¿Qué papel jugará SpaceX en el regreso a la Luna? ¿Y podría Musk, en cambio, boicotear la Luna para llegar a Marte lo antes posible? Ese escenario tampoco puede descartarse. El futuro del programa Artemis es más incierto y apasionante que nunca. ¡Hasta la próxima!